Los textos serán fundamentales para cualquier presentación, por lo que vamos a seguir indagando sobre las posibilidades que nos depara un cuadro de texto. El formato del texto puede llamar la atención del público en partes específicas de una presentación y hacer hincapié en la información importante. En PowerPoint existen muchas opciones, como hemos visto en lecciones anteriores, para ajustar el texto, incluyendo el tamaño y el color. También podemos ajustar la alineación del texto para cambiar la forma en que se muestra en la diapositiva. En este caso veremos primero cómo alinear el texto según su eje horizontal. Cuando hablamos de alinear un párrafo, nos referimos a su alineación respecto a su contenedor, que normalmente será el cuadro de texto. Alinear es distribuir las líneas que lo componen respecto a los márgenes del cuadro de texto. Alinear usando el eje horizontal significa ubicar el texto hacia la derecha, el centro o a la izquierda dentro de un cuadro de texto. Encontramos las opciones de alineación en la ficha Inicio, en el grupo Párrafo. Podemos visualizar los 4 botones que nos van a permitir fijar la alineación horizontal. El primero, Alinear a la izquierda, alinea todo el texto seleccionado al margen de la izquierda. El siguiente, Centrar, alinea el texto en el centro a una distancia igual entre el margen de la derecha y el de la izquierda. El siguiente, que es Alinear a la derecha, alinea todo el texto seleccionado al margen de la derecha, como podemos observar. También tenemos el botón de alineación Justificar, que al aplicarlo a un texto podremos visualizar que queda igual en los dos márgenes de la derecha y de la izquierda. La separación entre palabras se ajusta para mostrar el párrafo como un bloque. La definición de texto justificado es el texto que está alineado tanto a los márgenes izquierdo y derecho. Como podemos visualizar, son rectos. Al justificar el texto, que a veces crea espacios en blanco entre las palabras más grandes en el párrafo. Esta alineación puede crear una apariencia limpia a una presentación que se ha creado en PowerPoint. Para alinear, primero simplemente debemos seleccionar el párrafo, los párrafos o el marcador o el objeto que contiene el texto en cuestión. Luego nos dirigimos simplemente al grupo Párrafo y hacemos clic al comando Justificar. Si deseamos modificar todos los párrafos de un nivel, debemos ingresar a la vista Patrón de diapositivas y hacer clic en el párrafo correspondiente para el patrón de diapositivas o el diseño deseado. Y luego hacer clic en alguno de los botones de alineación que se encuentran en el grupo Párrafo, como hemos mencionado. Si seleccionamos un párrafo completo, podremos visualizar que aparece la barra de herramientas o la mini barra de herramientas, y en ella podremos visualizar los 3 primeros botones de alineación, que son el botón de alineación a la izquierda, Centrar y alineación a la derecha. También podemos modificar la alineación vertical del texto dentro de un marcador o una forma. Primero debemos hacer clic en el marcador en cuestión en la vista normal o en la vista patrón de diapositiva en caso de que queramos alinear todos los marcadores de un patrón de diapositiva o de un diseño concreto. A continuación, en la pestaña Inicio, hacer clic al comando Alinear texto que se encuentra en el grupo Párrafo. Se despliega una lista con 3 opciones. Arriba, que nos va a permitir alinear en sentido vertical en la parte superior. Tenemos también el centro y abajo. Si ingresamos a más opciones, se abre un panel de formato de forma que en opciones de texto nos va a permitir modificar todas las opciones relativas a un cuadro de texto. Y en alineación vertical podemos escoger más alineaciones verticales. Al hacer clic a la lista desplegable, visualizamos una lista con más opciones, concretamente centrado en la parte superior, centrado en el medio y centrado en la parte inferior. Luego seleccionamos la alineación deseada para aplicarlo, en este caso centrado en el medio, y podemos visualizar ahora el cambio, que está alineado tanto horizontal como verticalmente el texto. Una sangría es el desplazamiento hacia la derecha de un párrafo. En PowerPoint podemos aplicar sangrías a los párrafos.
Esta operación consiste en separar el texto con respecto a la parte izquierda del cuadro de texto. Las sangrías son útiles para dar formato menos compacto al texto y cuando queramos crear un esquema de los temas junto con sus subtemas que trataremos en lecciones o en proyectos. Para crear el esquema con sangría se aconseja escribir primero el esquema completo y después aplicar la sangría. Para aplicar una sangría a un texto debemos seguir los siguientes pasos. Una vez introducido el texto, seleccionamos aquel al cual queremos aplicarle la sangría. A continuación, hacemos clic al botón Aumentar sangría que se encuentra en la pestaña Inicio en el grupo Párrafo, que son los botones que se encuentran en la parte superior, Aumentar nivel de lista. Cuando hacemos clic al botón, nos va a permitir aumentar una sangría como podemos visualizar. Al igual que podemos aumentar la sangría, también podemos reducirla con el botón Disminuir nivel de lista. Al aumentar, podemos visualizar que se disminuye el tamaño de la letra. Esa es una desventaja de aplicar una sangría, en este caso de esta forma. Podemos ajustar también el espaciado de la primera línea de un párrafo para crear una sangría francesa o negativa. En ese caso podemos usar la regla y si no está activada, nos dirigimos a la ficha Vista. En el grupo Mostrar, clica la casilla de la regla para poder activarla. Si deseamos modificar todos los párrafos de un nivel, en ese caso se debe acceder a la vista Patrón de diapositivas y hacer clic en el párrafo correspondiente para el patrón de diapositivas o el diseño deseado. En nuestro ejemplo, para aplicar sangría a la primera línea del texto que estamos observando, vamos a utilizar la regla superior horizontal. En este caso, arrastramos el marcador de sangría de primera línea, que es el que se encuentra en la parte superior. Presionamos el botón y luego arrastramos hacia la derecha. De esta forma estamos aplicando una sangría de primera línea. Para crear una sangría francesa en la que la segunda y las siguientes líneas de un párrafo tienen sangría más que la primera línea, debemos primero seleccionar el texto o simplemente colocar el cursor al inicio del párrafo donde queremos aplicar la sangría francesa. Luego arrastramos el marcador que se encuentra en la regla, que es el segundo triángulo que aparece. Ese es el marcador de la sangría francesa. Colocamos el puntero del mouse sobre este y luego presionamos el botón izquierdo y manteniendo presionado arrastramos hacia la derecha hasta aplicar la sangría francesa. Y si deseamos aplicar una sangría negativa donde el texto se extiende al margen izquierdo, lo que debemos hacer es igual que en los pasos anteriores, primero colocar el cursor al inicio del párrafo o seleccionar el párrafo al cual vamos a aplicar el tipo de sangría izquierda. Luego arrastramos el marcador de sangría izquierda, que es el marcador que se encuentra en la parte inferior en la regla, es decir, el cuadradito. Colocamos el puntero del mouse justo sobre este marcador y presionamos el botón izquierdo y arrastramos igual hacia la derecha. Y luego dejamos de presionar en el lugar deseado. Como podemos apreciar, acabamos de aplicar una sangría a la izquierda. Otra posibilidad de crear una sangría francesa o de primera línea es con el cuadro de diálogo de párrafo. Primero seleccionamos el párrafo o colocamos el cursor al inicio del párrafo. Luego nos dirigimos al selector del cuadro de diálogo de párrafo que se encuentra en la esquina inferior de ese grupo. Al hacer clic sobre este, se abre el cuadro de diálogo de párrafo. En sangría, en el cuadro que dice antes del texto, podemos hacer clic en las flechitas para establecer la medida que deseamos. O también podemos hacer clic en el cuadro o lista desplegable de especial para escoger entre la sangría de primera línea o sangría francesa. Por ejemplo, si elegimos primera línea, tenemos la opción de establecer también la medida exacta. Podemos indicar que deseamos que aplique una sangría, por ejemplo, de 2.2 de primera línea. Y luego clic al botón Aceptar para aplicar. Como podemos apreciar, hemos aplicado a este párrafo una sangría de primera línea con la medida que hemos establecido a través del cuadro de diálogo de párrafo. De esta forma nosotros podemos utilizar las herramientas de alineación y sangría en PowerPoint y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.